En un par de días más, el gobierno, especialmente el Ministerio de Hacienda, presentará el proyecto sobre el reajuste del salario mínimo. Una discusión importante y que, por supuesto, tendrá varios puntos de vista. Pero, ¿en qué contexto estamos? Bueno, queremos hablar en esta ocasión, en esta entrevista, con la investigadora del Programa Económico del Instituto Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes. Cecilia, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Hola, Nicolás, muchas gracias a ti. Bueno, primero quiero tener la visión de ustedes con respecto al contexto en que se da esta nueva discusión sobre el reajuste al salario mínimo. ¿Cuáles son los puntos que se estarían viendo en este contexto, en este minuto? Bueno, es un contexto bastante complejo por el clima preeleccionario que se vive en el país y este clima un poco de confrontación, que no es el contexto ideal para una discusión de este tipo. Y en ese sentido es bueno recordar que durante los 20 años anteriores, si uno analiza el comportamiento del salario mínimo en Chile, este tuvo una evolución bastante razonable, subió un poco más que el promedio de las remuneraciones en los últimos 10 o 15 años, pero a niveles que parecen razonables y que fueron propuestos por los gobiernos anteriores y fueron al final fueron los que rigieron el comportamiento de este precio, que es bastante clave. Cecilia, la CUT, que es uno de los grandes actores en esta discusión, habla de un sueldo de 250.000. Yo te pregunto, primero, ¿es posible llegar a este importante reajuste? Pero más que nada contrastando con el programa que ustedes han estado desarrollando en los últimos años, que va por otra vía de este reajuste. Bueno, implementar un reajuste parejo de casi un 40% del salario mínimo ahora tendría graves consecuencias. ¿Por qué? Porque el salario mínimo al final termina favoreciendo a los trabajadores que están formalizados y que tienen productividad suficiente como para poder ganar ese salario, pero perjudica a los trabajadores más vulnerables, que en muchos casos son trabajadores informales y que no logran acceder al mercado laboral. Y esto es muy marcado en los jóvenes y mujeres de los dos primeros quintiles, que en la situación actual, con el salario mínimo actual, ya vemos una situación laboral de esos grupos tremendamente precaria, con tasas de desempleo para los jóvenes de 50%, de 30% para las mujeres y con tasas de participación en el mercado, lo que significa que un gran porcentaje ni siquiera participa del mercado laboral, alrededor de la cuarta parte participa. Entonces lo que vemos ahí es que el nivel de salario mínimo que tenemos actualmente, que si bien parece bajo si uno lo compara en relación a lo que cuesta una canasta básica de alimentos, pero de todas maneras está siendo restrictivo para un grupo y que es el más vulnerable socialmente. O sea, en ese sentido, ¿no sería factible un aumento tan importante justamente porque hay un problema de fondo? Sí, hay un problema de fondo. Hay que pensar que alrededor entre 800.000 y 900.000 trabajadores en Chile ganan actualmente el salario mínimo. Entonces, a lo mejor solo un pequeño porcentaje de esos, sus empleadores podrían reajustarle en un 40%, pero a muchos no se podría reajustar, tendrían un problema serio con las pequeñas empresas y se terminarían perdiendo esas fuentes de trabajo. Entonces, si bien hay un beneficio, nuestra percepción es que el costo es mucho más alto. ¿Cuál es la solución que ustedes proponen en este programa que te Bueno, lo que nosotros hemos propuesto es para poder conciliar estos dos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Evitar abusos, por un lado, y permitir que los trabajadores tengan ingresos autónomos más altos y sean menos dependientes del Estado, pero por otro lado, no generar este problema en los sectores más vulnerables. Entonces, la alternativa que surge es establecer un salario mínimo diferenciado, y diferenciado por el capital humano que tenga el trabajador. Como no podemos medir el capital humano directamente, la alternativa es ver cuánto tiempo lleva cotizando esa persona en el sistema previsional y de acuerdo a su densidad de cotizaciones puede acceder a determinado nivel de salario mínimo. Con una propuesta de ese tipo nosotros estimamos que es factible que una persona que lleva 6 años trabajando pudiera acceder a un salario mínimo bastante más alto que el que hay hoy día, pero al mismo tiempo tú puedes incentivar que se contrate a jóvenes y a mujeres que nunca han trabajado. Entonces, en ese sentido tiene una ventaja bastante importante porque evitaría este costo que nos está generando el salario mínimo ahora, que es la situación laboral de los grupos precarios. O sea, para entenderlo en palabras más simples, sería la idea de llevar a cabo reajustes salariales, pero segmentados. ¿Es un poco la idea? Tú puedes a todos estos niveles reajustarlos de acuerdo a un parámetro que la Comisión Asesora estableció, parámetros de reajuste, pero establecer una escala. Esta escala puede partir en el nivel que actualmente rige para los menores de 18 años, que son 135.000 pesos, y uno podría decir, bueno, una persona que nunca ha cotizado
tiene ese salario mínimo y de ahí ir subiendo. Y podría terminar en un nivel bastante más alto que el que hoy día rige como nivel parejo en el fondo. Y esto de acuerdo a cuánto tiempo la persona lleva cotizando, que tiene la ventaja además que permite formalizar el empleo, que incentiva a los trabajadores a exigirle a sus empleadores que les coticen y por lo tanto tiene también un beneficio en términos del desarrollo previsional del sistema previsional. Cecilia, tú mencionabas la comisión asesora que al comienzo del gobierno estuvo justamente viendo estos temas. Actualmente en las propuestas que envía el Ministerio de Hacienda siempre se considera ese cálculo y esos factores que vio la comisión. Sin embargo, y ya entrando un poco a la discusión política, que evidentemente es un protagonista de este tema en particular, se ha dejado de lado esa comisión donde hubo consenso durante bastante tiempo. Sí, eso la verdad que es una lástima que haya sido así. Esta comisión estaba formada por economistas, por empresarios pequeños y grandes, por representantes de la CUT, y esa comisión acordó una fórmula que la verdad que parece muy razonable y que está bastante de acuerdo con lo que ha sido la política de los años anteriores, y el objetivo principal era desvincular este tema de la discusión política. O sea, la verdad que nosotros no entendemos por qué el gobierno no ha dicho, ya estamos de acuerdo, esto fue lo que acordó la comisión, de ahora en adelante el salario mínimo se rige por esto de acá, y que de partida modificaba la fecha. En vez de ser julio, el mes de reajuste se pasaba a enero, que también es más razonable, porque normalmente los reajustes de remuneraciones se dan a principios de año. Entonces sacaba este tema de la agenda política, lo cual era muy positivo. No me queda claro por qué eso quedó solamente en el papel ahí. Y recordemos también la fórmula que se aplicaba, porque habían varios elementos que confluían en un reajuste más bien técnico que de discusión política. Sí, los componentes eran un reajuste por inflación, y ahí la comisión eligió la inflación pasada más que la inflación esperada para no generar suspicacias, porque la esperada no se conoce, claro. Más un reajuste por productividad, que en este minuto está en torno a un 1 o un 1,5%, lo que más o menos de acuerdo a las cifras, a los datos de las últimas cifras de actividad y inflación, daría un reajuste entre 5 y 6% del salario mínimo, o sea, podría llegar a unos 193.000 pesos. Y esa fórmula tenía una válvula de escape cuando había situaciones de desempleo importantes. Por último, Cecilia, y es necesario en estos tiempos vertiginosos que se viven en las economías mundiales, ¿el escenario internacional tendría un efecto en el salario de los chilenos? ¿Qué es lo que se está viendo desde las dos ópticas? Hay un frente que dice que no tendría efecto y otro que especialmente el Ministerio de Hacienda, el gobierno, dice que sí, que hay que considerarlo con fuerza. Bueno, la verdad que la situación externa es tremendamente incierta. Hay mucho riesgo, todavía un riesgo alto de que haya un problema financiero serio en Europa, y eso nos pegaría de todas maneras en la situación chilena. O sea, existe un riesgo de que en términos financieros en el mundo se produzca una situación similar a la del año 2008-2009, y evidentemente eso tiene impactos en Chile. Y por lo tanto tiene impactos en la actividad productiva, tiene impactos en la contratación laboral y tiene también impactos en los salarios. O sea, lo que veríamos sin plantear un escenario catastrofista es que crecería bastante menos el empleo, es probable que tendería a estancarse, y en esa situación el comportamiento de los salarios también sería bastante más moderado. Entonces llama a la cautela de las decisiones. Ese es otro elemento que llama a la cautela en el minuto de hacer el reajuste salario mínimo, efectivamente. Cecilia, muchas gracias por esta entrevista, y por supuesto estamos atentos a las novedades con respecto a un tema tan delicado y que por supuesto dará mucho que hablar. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ustedes los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFT.